Hoy lo que vamos a ver de forma rapidita son los diferentes ratios que tenemos para el análisis económico y financiero de la empresa. Por el primero que vamos a empezar es por el ratio de endeudamiento, ¿vale? Que este nos servirá simplemente para ver la dependencia que tiene la empresa de la financiación externa, es decir, de pedir deudas al exterior, ¿vale? Como nosotros sabemos, el endeudamiento está situado en la estructura financiera de la empresa, ¿vale? Es decir, de dónde sacamos el dinero para hacer las inversiones. Por lo que si nosotros queremos saber ese grado de dependencia que tiene la empresa respecto a financiación externa, lo tendremos que comparar con nuestra estructura financiera. Cuando lo comparamos con nuestra estructura financiera, lo que comparamos lo ponemos abajo. ¿Qué es nuestra estructura financiera? Pues todo ese patrimonio neto que tenemos, pues el capital social, tenemos también los beneficios de otros años, ¿vale? Más toda la cantidad de deudas que tiene la empresa. Pero claro, yo lo que quiero saber aquí realmente es el peso de la deuda. Por lo tanto, arriba lo que pondré será el total del pasivo, tanto el pasivo corriente como el pasivo no corriente, ¿vale? Aunque para cada tipo de empresa, para cada tipo de sector, se establecen unos rangos diferentes para poder analizar la situación económica y financiera de la empresa, aquí vamos a establecer unos que son determinados, ¿vale? El valor de referencia de este endeudamiento sería estar alrededor del 0,4 y el 0,6, ¿vale? Esto querrá decir que la empresa se encuentra en una buena situación de endeudamiento, ¿vale? Es decir, que tiene un volumen adecuado de deuda respecto a su estructura financiera, ¿vale? En cambio, si nos encontramos en un valor inferior al 0,4, ¿vale? Aquí lo que quiere decir es que tenemos muy pocas deudas y por tanto estamos pidiéndoles como un sobreesfuerzo a los socios, porque al final la empresa se tiene que financiar de alguna manera. Si tú no estás pidiendo deuda, lo que estás haciendo es pedirle más dinero o más capital a los socios, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que podría hacer la empresa? Pues podría aprovechar para pedir más deuda y poder realizar inversiones, ¿vale? En el caso contrario, si tenemos un ratio por encima de 0,6, aquí lo que quiere decir es que hay una falta de recursos propios y hay un exceso de endeudamiento. El siguiente ratio que vamos a ver es el ratio de calidad, o como muchos también lo llaman, el ratio de la estructura de la deuda, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que vamos a comparar es cuánta deuda hay a corto plazo y cuánta deuda hay de largo plazo. Siempre se dice que cuanto menos deuda haya de corto plazo, muchísimo mejor. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto tengo de deuda a corto plazo sobre el total de mis deudas, lo que voy a hacer es compararlo, la deuda a corto plazo, con el total de lo que yo estoy pidiendo, ¿vale? Obviamente, cuanto menor sea este ratio, mejor. Si, por ejemplo, este ratio fuera del 0,8, significaría que el 83% de las deudas de la empresa son a corto plazo. ¿Qué pasa? Que si hay algún desajuste entre cobros y pagos, la empresa entraría en una situación de bastante riesgo de no poder pagar estas deudas, ¿vale? Por lo tanto, cuanto menor sea, mejor, ¿vale? Vale, el siguiente ratio que vamos a ver es el de liquidez, ¿vale? Que está relacionado directamente con el fondo de maniobra, que os lo voy a poner aquí, ¿vale? Por lo tanto, si está directamente relacionado con el fondo de maniobra, las dos masas que representará serán básicamente el activo corriente entre el pasivo corriente. Por lo tanto, ¿qué medirá este ratio? Este ratio lo que medirá será la capacidad de que la empresa haga frente a sus deudas a corto plazo. Por lo tanto, a este ratio también le podemos llamar el ratio de solvencia a corto plazo. Para este ratio también hay unos valores, unos rangos predeterminados que indican una buena situación de la empresa, ¿vale? Estos ratios, o el valor de referencia, estaría entre 1,5 y 2. En este punto, la empresa podría hacer frente sin ningún problema a todos los pagos que tiene a corto plazo, ¿vale? ¿Qué pasa si el ratio es inferior a 1,5? Lo que quiere decir es que la empresa tiene una escasez de liquidez, es decir, que no tiene suficiente como para cubrir las deudas a corto plazo, ¿vale? Y la situación que podría provocar esto sería una suspensión de pagos, que ya sabéis que si una suspensión de pagos se prolonga en el tiempo, podría provocar una quiebra de la empresa, ¿vale? En este caso, si lo relacionamos con el fondo de maniobra, el fondo de maniobra sería negativo, ¿vale? Caso contrario, que el ratio sea superior a 2.
Aquí también nos encontramos ante una situación que tampoco es muy buena. Lo que indica es que hay un exceso de liquidez. Es decir, que tenemos muchos activos que posiblemente los tengamos parados, los tengamos ociosos y estén perdiendo valor. Lo que podría hacer básicamente es coger todos esos activos que no está utilizando para hacer inversiones que le den una rentabilidad a la empresa. Claro, esto lo hemos aplicado en cualquier empresa, pero realmente estos valores no serían malos para cualquier tipo de empresa, porque ya sabéis que los supermercados normalmente actúan con un fondo de maniobra negativo y por tanto tendrían un ratio inferior a 1,5. Y eso no quiere decir que tengan una mala situación de liquidez. ¿Qué le podemos aconsejar a la empresa cuando tiene problemas de solvencia a corto plazo? Podría hacer, pues, convertir sus deudas de corto plazo a largo plazo, ¿vale? Vender activos que los tenga ahí y cobrarlos en efectivo a corto plazo, ¿vale? O pedir préstamos a largo plazo. El siguiente ratio que vamos a ver es el ratio de disponibilidad, que lo que nos va a indicar es la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a los pagos más inmediatos con sus recursos o activos más inmediatos, es decir, con el disponible, quitando el realizable y las existencias, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que compararemos? El disponible con el pasivo corriente, ¿vale? En este caso, el valor de referencia está entre 0,3 y 0,4, que indicaría una situación óptima en la que la empresa pues, podría hacer frente a los pagos más inmediatos con sus activos más inmediatos. ¿Vale? ¿Qué pasa si la ratio está por debajo de 0,3? Si la ratio está por debajo de 0,3, lo que indica es que hay una escasez de liquidez y por tanto la empresa podría tener problemas para hacer frente a sus pagos más inmediatos, ¿vale? Por encima de 0,4 lo que indicaría es que hay un exceso de liquidez y por tanto la reflexión sería la misma que en los dos anteriores. La empresa lo que podría hacer es coger esos activos que tiene ociosos que no está utilizando y invertirlos para ganar rentabilidad. ¿Vale? El siguiente ratio que vamos a ver es el ratio de garantía o solvencia a largo plazo. Como veis, con el de liquidez, tesorería y disponibilidad también analizábamos la solvencia, pero en este caso analizábamos la solvencia a corto plazo, porque la comparábamos todo el rato con el pasivo corriente. Por lo tanto, si queremos analizar la solvencia a largo plazo, es decir, la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a todas las deudas de la empresa, tendríamos que comparar el activo con el pasivo corriente y el pasivo no corriente. En este caso, la ratio tiene que estar entre 1 y 2. Si se encuentra entre 1 y 2, lo que quiere decir es que la empresa no tendría problemas para hacer frente a los pagos de las deudas, ¿vale? Pero si se encuentra por debajo, nos encontraríamos en una situación de escasez de liquidez o solvencia, ¿vale? ¿Qué es lo que indica? Pues que podría tener problemas para pagar o hacer frente a las deudas, a la totalidad de las deudas de la empresa. En este caso, lo que podría hacer es aumentar pues, su financiación propia, pedir subvenciones o negociar algunos aspectos de las deudas, ¿vale? Por el contrario, si este ratio se encuentra a un número superior a 2, lo que indicaría sería un exceso de liquidez o de solvencia y, por lo tanto, igual que en las tres anteriores, lo que indicaría es que la empresa podría hacer inversiones con esos activos que los tiene ociosos e improductivos y ganar rentabilidad. Y por último, el ratio de autonomía, que lo que nos va a indicar es el grado de autonomía que tiene la empresa respecto a la financiación ajena, ¿vale? Este ratio, cuanto mayor sea, mejor. ¿Qué vamos a comparar? Pues el patrimonio neto, que sería la forma más autónoma de financiación de la empresa, entre la totalidad del pasivo, ¿vale? Este ratio puede estar de 0,7 a 0,5 a 1,5 su valor de referencia, ¿vale? Pero básicamente cuanto mayor sea, más grado de autonomía tendrá la empresa. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que un alto ratio de autonomía también puede indicar pues, que tenemos ahí dinero que no estamos utilizando y por lo tanto la empresa podría invertirlo para ganar más rentabilidad. Bueno, espero que os haya quedado clara la explicación de los diferentes ratios para el análisis económico y financiero de la empresa. Si quieres tener la guía de cómo comentar cada rango de valores de cada uno de los ratios, házmelo saber en comentarios y te lo paso.